Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a repasar la teoría de las restricciones que elabora Eliyahu Goldratt en su bestseller de 1984, La Meta, lo que nos permitirá además contestar a la pregunta que dejaba en el aire en el vídeo anterior. ¿Cuál es la meta de una empresa? Veremos también al detalle el concepto y las implicaciones de los cuellos de botella y qué posibles soluciones hay para romperlos. Finalmente, y puesto que se menciona en el libro, haremos también una introducción a la contabilidad Lean. Venga, empezamos. Ya sin más dilación, vamos con el spoiler principal del libro. La meta es, pues simplemente ganar dinero. Dicho así, fuera de contexto, parece algo materialista, incluso obsoleto en pleno siglo XXI, donde las grandes empresas, en su misión, hablan de felicidad, experiencia de cliente o responsabilidad social corporativa. A lo que se refiere el autor es que toda acción en la empresa debe contribuir a generar ingresos, una idea muy parecida al valor añadido como primer principio del Lean. Ganar dinero se traduce en objetivos financieros como el beneficio, la rentabilidad o la liquidez. Pero, ¿cómo conectan estos conceptos con parámetros operativos? Para ello, Goldratt define tres métricas a mejorar simultáneamente, que son, en inglés, throughput, que tiene mala traducción, se corresponde con las ventas menos el coste de las materias primas. Inventario, definido como dinero invertido dentro del sistema en potenciales ventas. No incluye solo stock, sino cualquier elemento susceptible de ser vendido, como máquinas, herramientas, etc. Y gastos operativos, como todo el dinero empleado en transformar el inventario en ventas. Como podéis comprobar, los tres indicadores se pueden expresar en términos de dinero y el objetivo será conseguir incrementar las ventas, reduciendo el inventario y los gastos operativos simultáneamente. Cuando al protagonista del libro se le plantean estos conceptos, empieza a ver la luz a partir de una excursión con su hijo y los compañeros de clase. En ella, arrancan todos juntos, pero si no se impone ninguna regla, el niño más rápido se colocará en cabeza y el más lento a la cola, y la distancia entre ellos se irá incrementando. En el símil productivo, el niño a la cabeza sería la primera operación, pongamos las compras, y el último, las ventas, y todo el espacio entre ellos, inventario. Si el objetivo es que las ventas completen el trayecto de la excursión cuanto antes, no solo no sirve de nada que el primer niño vaya más rápido, lo que vendría a ser como un óptimo local, sino que perjudica al conjunto, ya que las ventas no aumentan, el inventario se incrementa y los demás niños cada vez deben realizar un mayor esfuerzo o gastos de operación para alcanzarle. Otra forma de verlo es que, debido a que el último niño marca el ritmo de la excursión como un conjunto, es el cuello de botella, con lo que ya estamos introduciendo el principal concepto de la teoría de las restricciones. La solución para no dispersar a los niños y avanzar todos juntos es poner al lento en cabeza, y si se quiere acelerar el ritmo, la única opción es facilitarle las cosas, por ejemplo, liberándole peso en la mochila y repartiéndola entre los demás. Otras dos nociones que se introducen para la comprensión del problema son los sucesos dependientes, como sucede en un proceso de producción, y las fluctuaciones estadísticas, que podemos asimilar al hecho de que las distintas fases no funcionan como un reloj, sino que tienen una determinada eficiencia. Estas fluctuaciones afectan al conjunto del proceso. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un proceso compuesto por 4 máquinas que tienen una misma producción promedio, 100 piezas hora, con una capacidad máxima de 120. Vamos a suponer una producción horaria aleatoria. Y el stock se calcula según lo que se recibe de la máquina precedente menos su propia producción en la franja anterior. Por ejemplo, el stock de la segunda máquina a las 8 es 80 más 100 menos 90 igual a 90. Pese a que, como hemos dicho, la producción es aleatoria, mientras que la primera máquina no presenta ninguna restricción, las siguientes, en algunas franjas horarias marcadas en rojo, no les llega suficiente material como para alcanzar su capacidad máxima, 120, y en otras franjas, marcadas en azul, tienen stock de más que no pueden llegar a procesar. Lo que estamos viendo aquí es que el output de una máquina depende de su fluctuación más la de los procesos anteriores, por lo que a medida que descendemos aguas abajo, los efectos se multiplican y la producción disminuye, como observamos
en las últimas filas con los totales. De este hecho se deduce que los procesos siguientes deben tener mayor capacidad que los precedentes para absorber las fluctuaciones. En el ejemplo anterior, todas las máquinas tenían la misma capacidad, pero cuando esto no es así, nos encontraremos con un cuello de botella, que no es algo negativo, sino simplemente una realidad. Por ejemplo, en esta secuencia de máquinas, la que tenga menor velocidad nominal multiplicado por su eficiencia promedio es el cuello de botella y resulta ser el taladro. Aquí tenéis esta botella un tanto psicodélica que lo representa gráficamente. Veamos cuáles son sus propiedades. Como ya sabemos, limita la producción del flujo a su capacidad máxima. En este ejemplo, 150 por 0,5, 75 piezas hora. Además del cálculo numérico, se puede detectar también físicamente en planta, ya que es la máquina con mayor inventario por procesar y la que causa mayores retrasos en los procesos siguientes. Al ser la máquina que marca el ritmo, el tiempo perdido en ella no se puede recuperar por otras vías. Correr más aguas arriba solo genera stock y aguas abajo no es posible porque faltará material. Por este motivo, el coste de tener parado el cuello de botella no es el coste imputable al taladro, sino a todo el proceso. Si las máquinas están conectadas en flujo, el taladro trabajará continuamente, mientras que las otras máquinas tendrán esperas intermedias. Esto tiene sentido si la capacidad de las máquinas es similar. De no ser así o que la fábrica trabaje job shop por lotes, la producción se puede agrupar para que las máquinas no cuello de botella trabajen menos horas, por lo que el objetivo no es tener todas las máquinas funcionando todo el tiempo. Trabajar no es sinónimo de ganar dinero, por lo tanto, cuidado con los óptimos locales y atención a cómo medimos la productividad. Con una sistemática pool, el cuello de botella será la máquina a planificar, funcionando con un sistema Kanban con los procesos anteriores. Según el Lean, el ritmo del cuello de botella debe ser igual a la demanda. Deberá concentrar todos los esfuerzos de mejora y ese foco común favorece la colaboración, el trabajo en equipo, el empowerment, etc. Son móviles, ya que si mejoramos suficientemente el proceso, el cuello de botella puede desplazarse a otra parte. No tiene por qué ser una máquina, puede ser una herramienta, un procedimiento manual, incluso limitaciones mentales. El hecho de que no desaparezca nunca, sino que se desplace, nos lleva a un proceso de mejora continua. Como conclusión, el concepto del cuello de botella resume muy bien la teoría de las restricciones. Al final, todo se limita a ir identificando y resolviendo las limitaciones del sistema. Dicho así, parece fácil. Hay distintas posibles actuaciones para aligerar los cuellos de botella, que podemos clasificar en categorías. Vamos a verlas. Lo más sencillo sería incrementar la utilización si hubiera margen por esa parte. Esta medida no es la más óptima y, evidentemente, no sirve en caso de una línea conectada en flujo que o bien trabaja o bien está parada en su conjunto. La mejor solución es incrementar la capacidad, es decir, la velocidad nominal, o reducir el tiempo de ciclo. Para ello, habrá que recurrir a soluciones técnicas o incluso organizativas. Un ejemplo muy típico es independizar la carga y la descarga del tiempo máquina con utillajes auxiliares y mesas giratorias. El gran capítulo es el de la eficiencia y aquí es donde entran de lleno las técnicas Lean. Ya sabemos que hay que garantizar siempre materiales a la entrada de un cuello de botella. Luego, habrá que reducir averías con un mejor mantenimiento, especialmente autónomo, con la máquina en marcha. Controles visuales y pokayoques nos pueden servir para disminuir el impacto de microparos o mermas. Utilizaremos el SMED para reducir los tiempos de preparación. Ante cambios de referencia e incidencias, es la máquina que hay que atender de forma prioritaria, minimizando los tiempos de reacción. Finalmente, deberíamos contar con un sistema para controlar la calidad en origen y que ninguna pieza no OK entre al cuello de botella. Todo ello nos permitirá incrementar el OEE. Vía planificación también podemos conseguir algo, por ejemplo, realizando paradas programadas como preventivo en fines de semana o un sistema de rotación de operarios para no parar en los descansos. También produciendo solo productos con demanda en firme, no para rellenar stock, caso de piezas de recambio que quizás se puedan realizar en otros puestos. Finalmente, la opción de descargar el cuello de botella, bien eliminando operaciones y repartiéndolas en el resto de máquinas, esto será más factible en un escenario más manual, encontrando máquinas que puedan trabajar en paralelo y, como último recurso, subcontratando.
Como comentábamos en la introducción, Goldratt apunta que el cambio de paradigma requiere también de otra forma de calcular los costes, por lo que vamos a realizar una introducción a la contabilidad Lean. Puesto que uno de los objetivos es reducir stocks, deberemos trabajar con menores tamaños de lote, consiguiendo con ello disminuir el lead time de fabricación y así los plazos de entrega, lo que permite ofrecer un mejor servicio al cliente y de este modo incrementar la cuota de mercado, es decir, las ventas o, volviendo al tema, la entrada de dinero. Sin embargo, en el proceso de transformación Lean, puede que la contabilidad tradicional no tan solo no refleje adecuadamente las mejoras conseguidas, sino que parezca que incluso se ha empeorado. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí nuestra máquina que procesa un lote de 100 piezas, cada una de ellas en 5 minutos, con un tiempo de preparación de 2 horas, que se debe repartir entre las 100 piezas, resultando un tiempo unitario de 6,2 minutos. Si reducimos el lote a la mitad, el tiempo de preparación se distribuye entre menos piezas, con lo que, sin entrar en un posible SMED, los costes directos de esta operación se incrementan. Vamos a ver qué sucede con el stock promedio, cuya fórmula es el lote dividido por 2 más el stock de seguridad. Y a su vez, el stock de seguridad es la diferencia entre el plazo de entrega máximo y el normal multiplicado por la demanda. Al reducir lotes, retrasos y conseguir plazos más fiables, el stock se consigue reducir considerablemente, pero atención con lo que sucede con la contabilidad. Supongamos una venta de 10.000 unidades, igual a la producción del primer año, con un stock promedio de 2.500 unidades, es decir, 3 meses de stock. En el segundo año, en el contexto de un proyecto Lean, el stock baja a 500 unidades. Si las ventas se mantienen constantes, ese año habrá que producir menos para dar salida a los inventarios. Con unos gastos generales de fabricación de 100.000 el año 1, el gasto unitario será 10. Y el segundo año, al dividir por un número menor de unidades, el gasto asciende a 12,5. En la transición Lean hemos mejorado, pero los costos indirectos unitarios indican lo contrario. Si vamos más allá, recordemos la meta. Solo las ventas constituyen valor añadido, por lo que en el caso de que del lote de 100 piezas solo se vendan 50 y el resto vaya a stock, es decir, no valor añadido, estrictamente para obtener los mismos ingresos, en el primer caso empleado más recursos, no menos. Aun sin ser tan radical en la contabilidad y volviendo a considerar el stock como un activo de valor que eventualmente se va a vender, cuanto menos debería incluir el coste de oportunidad. Ahora los tipos de interés están bajos, pero vamos a suponer un 3%. Luego, costes de almacenamiento y manutención, pongamos un 25% adicional. Y costes de posible deterioro y obsolescencia, un 10%. Si aplicamos estos porcentajes al 50% del tiempo destinado a stock, ya nos da un tiempo total superior al obtenido con la reducción del lote. Así, para no llevarnos a engaño, la contabilidad Lean propone no prestar tanta atención al coste unitario por operación, prescindir de los costes indirectos e imputar directamente al producto todos los costes de la cadena de valor. Finalmente, hay que tener en cuenta también que la contabilidad no considera el efecto futuro del incremento de las ventas por lograr una mayor cuota de mercado, la liberación de superficie ocupada en planta, que se podrá destinar a unos usos más productivos, y otros intangibles, como la mejora continua que se genera en cuanto a la dinámica de resolución de problemas o la mayor implicación y motivación de las personas. Muy bien, espero que los conceptos de este capítulo os hayan resultado de utilidad. No os olvidéis de la meta y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo.